Bien. Díganme ustedes, ¿por cuál quieren que empecemos entonces? ¿Arrancamos por el 17, así vamos en orden, y después pasamos al 21? ¿O alguno Entre medio, anterior al 17 se les complicó? entre medio de 17 y 21 podría ser un ejemplo de 19, porque la verdad que no tengo idea de cómo demostrar las cosas. Bueno, ese también está resuelto en el material complementario. Antes del 17, ¿no? ¿Vamos directamente con el 17? Pregunto por si alguno tiene alguno anterior. Bueno, me piden que encontremos dos vectores, vamos a poner ejercicio 17, ¿sí? Dos vectores no nulos, ¿sí? Vamos a poner así, distintos del vector nulo, de R3 que sean perpendiculares al vector 1, 1, 2. Y que no sean paralelos entre sí. ¿Qué se les ocurrió hacer acá? A ver, me están pidiendo que sean perpendiculares. Yo tengo que encontrar, vamos a llamar un vector B y un vector W, ¿sí? Estos dos vectores tienen que ser perpendiculares al vector 1, 1, 2, y al mismo tiempo, entre sí, no tienen que ser paralelos. Ahora, el secreto está en la perpendicularidad. ¿Qué herramienta tenemos, matemática o algebraica, para comprobar que dos vectores son perpendiculares? Yo había empezado planteando tipo el vector que nos dan por b, que debería ser igual a 0. Pero Bien. no. Bien, cuando vos decís por, acordate que en geometría hay dos tipos de productos entre vectores. ¿A Sí, qué tipo de producto te referís? vectorial creo que era. No me acuerdo. El producto vectorial solo es válido en R3 y te devuelve otro vector, que es perpendicular a ambos, ¿no? Que se calcula con el determinante simbólico. Claro, sí, así lo había empezado, pero no estaba segura. No, Bueno, no pero me salió a seguir. el producto escalar, o el producto punto, o el producto interno, si el producto entre dos vectores es igual a 0, significa que los dos vectores son perpendiculares. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, voy a suponer que B es un vector de coordenadas B sub 1, B sub 2 y B sub 3. ¿Qué se tiene que cumplir para que B sea perpendicular a 1, 1, 2? B es perpendicular a 1, 1, 2, ¿sí? B sub 1, B sub 2, B sub 3, que son las componentes de B, multiplicado escalarmente, producto punto, ¿sí? Por 1, 1, 2, me da como resultado 0. Esa es la condición que se debe cumplir para que dos vectores sean perpendiculares. No importa si en R3, en R4, en R5, en R40, en cualquier R, ¿sí? Porque el hecho de plantear el producto vectorial, necesitas conocer dos vectores para encontrar uno que sea perpendicular, a menos que te inventes otro, ¿no? Esa podría ser otra alternativa. No sé si esa era tu idea original. Perdón que no sé quién me habla porque no los veo, estoy compartiendo pantalla, no los veo, no. Nada, está bien, no pasa nada. Me Yo lo quise poner dos valores, pero no sé cómo seguirlo. Bueno, Me queda algo raro. ¿Están de acuerdo con esta condición? Producto escalar igual a 0, y recordamos que el producto escalar se multiplica componente a componente y luego se suma, ¿no? Así que va a ser B sub 1 por 1, más B sub 2 por 1, más B sub 3 por 2. Esto igual a 0. ¿Están de acuerdo que esto es una ecuación lineal que tiene tres variables? Mirá, sí. Voy a hacer algo medio ridículo. Si yo lo pongo así, es un sistema de ecuaciones homogéneo, que tiene más incógnitas que ecuaciones. Sí. Significa que tengo infinitas soluciones. Y como tengo tres variables y una sola ecuación, esas soluciones van a depender de dos parámetros, ¿sí? Va a haber dos variables libres.
Esto significa que yo puedo elegir dos valores arbitrarios cualesquiera y uno de ellos, el tercero, va a depender de los dos que elija. Por ejemplo, si yo quiero despejar b sub 1, paso el b sub 2 restando y el 2b sub 3 restando, entonces b sub 2 va a ser el real que a mí se me dé la gana, b sub 3 va a ser el real que a mí se me dé la gana, pero b sub 1 va a estar sujeto a estos dos valores que yo elija. Entonces ya b sub 1 no va a ser cualquiera, va a depender de estos dos, ¿sí? O puedo despejar b sub 2 y que b sub 1 y b sub 3 sean los reales arbitrarios, como ustedes quieran. Entonces, sabiendo que los vectores que van a ser perpendiculares a 1, 1, 2 son de la forma, los vectores perpendiculares a 1, 1, 2 son de la forma b sub 1 dijimos que es menos b sub 2, menos 2 b sub 3. B sub 2 dijimos que es un real cualquiera, y B sub 3 dijimos que es un real cualquiera. Bueno, ya encontramos infinitos vectores perpendiculares a 1, 1, 2. ¿Me dicen uno, por ejemplo? A ver. ¿A quién fijamos? ¿A quién tenemos que elegir? A B sub 2 y a B sub 3. Si B No sub sé, por 2... ejemplo. Obviamente que no nos va a convenir poner 0, ¿no? Porque si no quedamos en un caso trivial que es el vector nulo y no tiene mucho sentido. Elijamos un valor para B sub 2 y un valor para B sub 3. El que quiera. Profe, una pregunta. ¿Yo puedo elegir para uno el valor 0 y para otro el valor 1, por ejemplo? Sí, sí, sí. Vos podés elegir cualquiera. Es más, si vos querés elegir 0 y 0, también lo podés elegir. Lo que pasa es que si elegís 0 y 0, te va a quedar el vector nulo. Y el vector nulo es un caso muy particular, porque el vector nulo es un vector que no tiene ni longitud, ni dirección, ni sentido, ni nada por el estilo, pero cumple con la condición de perpendicularidad, porque el producto escalar entre el vector nulo y cualquier vector siempre me va a dar 0. Es como un caso medio raro, digamos. Entonces, en lo posible, evitemos que todas las coordenadas sean 0, pero vos podés elegir una 0 y la otra no. La que vos quieras, acordate, son reales cualesquiera, ¿sí? Por ejemplo, si B sub 2 vale 0, y se me antoja que B sub 3 valga 1. ¿Cuánto valdría B sub 1? Según estos dos Menos valores 2. que yo elegí. Menos El 2. opuesto de 0, menos 2 veces 1, menos 2, ¿no? Sí. ¿Están de acuerdo? Entonces, para estos valores que yo elegí, un vector perpendicular puede ser el menos 2, 0, 1. Y es fácil de comprobar. Si yo a este vector lo multiplico escalarmente por 1, 1, 2, me da 0. ¿Está bien? Bueno, ahora elijamos otro. Porque pedía 2, ¿no? Si yo puse, por ejemplo, B sub 2, 1, B sub 3, 2, y B sub 1 sería menos 5. Bueno, a ver, si B sub 2 vale 1 y B sub 3 vale 2, 1 menos 4, menos 1, menos 4, B sub 1 vale menos 5. Entonces tenemos como otro vector, bueno, yo le puse W acá, ¿no? Pero es lo mismo. Menos 5 la primera componente, 1 la segunda componente y 2 la tercera componente. Claramente, si a este vector lo multiplico escalarmente por 1, 1, 2, me va a dar 0. Ahora, es evidente que B y W no son paralelos. ¿Qué condición se tiene que cumplir para que estos dos vectores, yo muestro el lapicito pero a lo mejor no se ve, ¿qué condiciones se tiene que cumplir para que B y W sean paralelos? Que haya un número acá que al multiplicarlo por el vector B me dé igual al vector W. Perfecto, tienen que ser múltiplos, ¿no? Si B es un múltiplo escalar de W, o W es un múltiplo escalar de B, son paralelos. Y en este caso claramente no lo son. Porque ¿por qué número tengo que multiplicar a B para que me dé W? No existe ningún número real tal que multiplicando al vector B por ese número me dé W. Por lo tanto elegimos
dos vectores, cualesquiera, que cumplen con la condición de ser perpendicular a 1, 1, 2, y que entre sí no son paralelos, ¿sí? En realidad encontramos qué forma tienen los infinitos vectores que son perpendiculares. ¿Sí? Los infinitos vectores que son perpendiculares al 1, 1, 2. Fíjense esta situación, voy a tratar de representarla para que ustedes lo entiendan. Imagínense que estoy acá en el piso, ¿sí? Y que tengo el vector 1, 1, 2, y es un palo que está clavado en el piso. Este es el 1, 1, 2. ¿Sí? Está clavado en el piso de manera perpendicular. ¿Eh? El mástil de una bandera, no sé, piensen en algo de eso. ¿Cuántos vectores perpendiculares a este 1, 1, 2 que está clavado en el medio del patio de la escuela, de la universidad, que es un poste de luz, lo que sea, existen a este? Bueno, este es 1, el que está apoyado sobre el piso es perpendicular al 1, 1, 2. Este, que está apoyado sobre el piso, también es perpendicular al 1, 1, 2. Este otro, que también está apoyado sobre el piso, también es perpendicular al 1, 1, 2. Este más cortito, este más largo, este más largo, este más largo, este recontralargo, el mismo de este, pero un poco más largo, ¿sí? ¿Cuántos vectores perpendiculares al 1, 1, 2 existen? Infinitos. Infinitos. Imagínense que serían todos los que estarían apoyados sobre el piso, más cortito, más largo, los múltiplos de esto. Bueno, ¿qué forma tienen esos infinitos vectores perpendiculares a 1, 1, 2? Esta que escribimos acá. El opuesto de b sub 2 menos 2b sub 3, la primera componente, siendo b sub 2 y b sub 3 números reales cualesquiera. Por ejemplo, porque elegimos despejar b sub 1. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya sé qué forma tienen los infinitos vectores, después lo que hago es elegir casos particulares. Voy a tratar de buscar componentes bien diferentes para asegurarme de que no sean múltiplos. ¿Sí? Si yo acá pongo un 1 y un 2, y acá pongo un 2 y un 4, es probable que el resultado sea múltiplo, ¿no? Que sean paralelos entre sí. Por lo que nos conviene elegir componentes bien diferentes. Total, tenemos infinitos reales para elegir y los tenemos que inventar nosotros. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto. Bien. Pasamos al 19, ¿me dijeron? Sí, sí. ¿No? Antes del 19, ¿queda alguno pendiente o no? ¿Hacemos uno cualquiera del 19? Sí, por favor. Bueno, por ejemplo, el 19A dice, si B, vamos a escribirlo como está, así no. Si B es ortogonal a W, entonces menos W es ortogonal a 5W. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? ¿No es menos b, profe? ¿Bien? Puso entonces menos w es ortogonal a 5w. Eso, el 5A, Es lo que acaba de escribir acá. el 19A, digo, ¿no dice eso? ¿O estoy mirando mal? Si ves Creo que dice que A es ortogonal a menos W y 5W. Ah, si B es ortogonal a W, entonces B, me faltó, ahí está, es ortogonal a menos B y a 5W. Ahí está, ya entendí, perfecto. Bueno, no sé si esto es verdadero o es falso, ¿sí? Estamos hablando de vectores, no sabemos en qué espacio vectorial, o sea, de qué dimensión, ¿no? De cuántas componentes, si de 2, si de 3, si de 4, si de 5. Bueno, entonces yo arrancaría probando con algunos ejemplos, porque si yo elijo probando algunos ejemplos, y esos ejemplos me dan que son falsos, genial. Ya lo tengo
el contraejemplo elegido como para mostrar que la proposición no es verdadera, ¿sí? Ahora, si yo empiezo a poner ejemplos y veo que se cumple, ya puse 2 ejemplos, 3 ejemplos y se cumple, bueno, vamos a intentar hacer una demostración. Acá me están diciendo que hay un vector B, vamos a suponer que es este, que es ortogonal a W. ¿Sí? Ortogonal significa que son perpendiculares. ¿Sí? Ahora me dice, si esto fuera cierto, si fuera cierto que B es perpendicular a W, B tiene que ser perpendicular al opuesto de W. Si este es W, el opuesto de W, ¿quién sería? Menos W sería que sería lo contrario. Claro, va en la misma línea de acción, pero hacia el otro lado, ¿no? Bueno, intuitivamente pareciera que esto se cumple, ¿no? Intuitivamente. Y si esto es B y es perpendicular a W, ¿será perpendicular a 5W? ¿Quién sería 5W si esto es W? Esto es W. ¿Quién sería 5W? 5 veces el tamaño de W sería. Bien, sería el mismo vector que el W, el mismo no, la misma dirección y el mismo sentido que W, pero 5 veces más largo, ¿no? Supongamos este. 5W. Entonces todo pareciera indicar que la proposición es verdadera, ¿no? Pero no podemos hacer este dibujito trucho para decir es verdadera, pero un dibujito de 2 vectores usando la definición de ortogonalidad pareciera ser que intuitivamente se verifica la proposición. Entonces, vamos a demostrar que esta proposición efectivamente es verdadera. Yo ya me la juego a decir que es verdadera. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos a demostrar que esta proposición es verdadera? Es una implicación. ¿Se acuerdan? Una implicación. Si fuera cierta la hipótesis, entonces tiene que ser cierto esto y tiene que ser cierto lo otro. Son 2 afirmaciones distintas. ¿Cómo hacemos la demostración? ¿Quieren que lo escribamos en símbolos? Antes de Podríamos hacerla. poner que B por W tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a escribir nuevamente la proposición, pero con la simbología. ¿Qué significa que B es ortogonal a W en símbolos? B por W igual a 0. Bien, si B es ortogonal a W, significa que B por W, producto escalar, me tiene que dar 0. Entonces, ¿cómo sería la hipótesis, la tesis? Podría B, decir que justamente B, B por menos 1 por W bien, ¿puedo tendría poner que ser igual a directamente 0. sí? Sí, y Y que B por 5W tiene que ser igual a 0. perfecto. Esto que escribimos acá es lo mismo que está escrito con palabras, ¿están de acuerdo? Simplemente usamos la definición de ortogonalidad. En vez de decir que B es ortogonal a W, escribimos que el producto escalar entre ellos da 0. Y nos estamos refiriendo a cualquier B y a cualquier B de cualquier dimensión, digamos, de cualquier cantidad de componentes. No estamos dando ningún ejemplo en particular. ¿Están de acuerdo que esta proposición que está escrita acá con símbolos o con cuentitas matemáticas es exactamente la misma que está escrita en el enunciado del 19A, por ejemplo? Sí. Ahora sí, ahora se ve más clara la demostración, ¿no? O sea, se ve más claro qué es lo que tengo que demostrar. ¿Se acuerdan cómo se demuestra una implicación? O tomo la hipótesis completa como está y hago deducciones hasta llegar a la tesis, o en el caso de la tesis, que hay una igualdad en estos casos, hay una igualdad, puedo partir de un miembro de la tesis, usar la hipótesis que es verdadera, o supongo verdadera, y llegar al segundo miembro de la tesis. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es pensar en esta igualdad por un lado, y en esta otra igualdad por el otro. ¿Sí? Podría decir que B por menos W sería igual a B por menos 1 por W.
Bueno, B Y por ahí usar la menos 1 propiedad por W. asociativa del producto interno para decir que Bien. sería igual a B por W por menos 1. Bien, propiedad asociativa, los escalares pasan siempre adelante. Por lo general, siempre el escalar que multiplica un vector va adelante del vector, pero está bien. Pasamos el escalar adelante y aplicamos propiedad asociativa de los vectores del producto escalar. ¿Sí? Bien, Y como perfecto. suponemos que BW es igual a 0, entonces sabemos que va a ser menos 1 por 0. Esto por hipótesis, ¿sí? La hipótesis me dice que esto vale 0, ¿no? El producto escalar porque son perpendiculares. ¿Están de acuerdo? ¿Me van siguiendo el razonamiento que estamos haciendo con Sebastián? Sí, sí. Esto es menos 1 por 0. 0 número real, porque el producto escalar de vectores me da un escalar, un número real, y menos 1 por 0 es 0. Por lo tanto, la primera de las conclusiones se cumple. ¿Sí? Es verdadera. Ahora vamos con la segunda. Y es muy parecido el razonamiento, ¿no? Se los dejo a ustedes para que lo completen. Partimos de esta igualdad, y el razonamiento es muy similar, ¿sí? Claro, sí. Sí. Tiene que Genial. aplicar básicamente la misma propiedad asociativa del producto escalar. Y sale enseguida. Entonces después decimos, como la 1 es verdadera y la 2 es verdadera, toda la implicación es verdadera. Y ahí quedaría demostrada. ¿Sí? Y en el caso de las falsas, busquen un vector, como en este caso no me dan las dimensiones de los vectores, búsquense vectores que les queden cómodos para comprobar, ¿sí? De 2 componentes, de 3 componentes, vectores que les resulten facilitos para mostrar, que se cumplen determinadas condiciones del enunciado, pero no se cumplen las conclusiones. ¿Sí? Es más fácil demostrar cuando algo es falso. Pero acuérdense que cuando yo quiero demostrar algo que tiene que ver con perpendicularidad, producto escalar igual a 0. Todo lo que me diga perpendiculares, piensen en el producto escalar igual a 0. Y todo lo que tenga que ver con paralelismo, piensen en el múltiplo escalar. ¿Sí? Un número multiplicado por un vector me tiene que dar el otro vector. Tienen que ser múltiplos escalares para ser paralelos. Y después, particularmente en R3, existe otro producto, que es el producto cruz, o el producto vectorial, que solo vale para R3, no vale para cualquier otro espacio, únicamente es válido para R3, y lo que me devuelve ese producto vectorial es otro vector, por eso se llama producto vectorial, con la particularidad de que ese vector que me devuelve es ortogonal a los 2 vectores que le dieron origen. ¿Sí? Así que yo voy a tener 2 vectores cualesquiera de R3 que no sean paralelos, ¿sí? Y si yo los multiplico vectorialmente, lo que obtengo es un tercer vector con la particularidad que es simultáneamente perpendicular a esos 2 vectores. En el caso puntual de que los vectores sean paralelos, el producto vectorial me va a dar 0, el vector nulo. Porque piensen en el ejemplito que vimos hace un rato. ¿Cuántos vectores perpendiculares hay a 2 que sean paralelos entre sí? Infinitos. Entonces el producto vectorial no me puede devolver 1, porque ¿cómo decide de los infinitos cuál me devuelve? ¿Sí? Entonces, en el caso de que yo quiera meter 2 vectores paralelos en el producto vectorial, por defecto, el producto vectorial me va a devolver el vector nulo, porque el vector nulo cumple con la condición de ortogonalidad con cualquier vector, ¿sí? Y zafa porque dice, bueno, no sé, no me la juego, no sé cuál de los infinitos vectores devolverte, bueno, te doy el vector nulo que 0, el vector nulo multiplicado por cualquier vector siempre te va a dar 0, así que va a ser perpendicular a todos. Es como un caso muy, muy, muy particular. ¿Sí? Bien. ¿Nos vamos al 21? Sí. ¿O quieren que miremos alguno antes? Yo me quedo con una duda recién, capaz que en la parte de cuando vi el video no lo había entendido. Entonces, para confirmar,
Si hago un producto vectorial entre dos vectores, el vector resultante es ortogonal a los dos que le dieron origen, digamos. Exacto, si yo tengo un vector B en R3, solo en R3, acordate Sí, que no sí. vale en otro lado, y yo tengo otro vector W, ¿sí? Si yo hago el producto cruz entre B y W, B multiplicado por W me va a dar un vector que es perpendicular a B y que es perpendicular a W. Es perpendicular a los dos. ¿Sí? Eso no lo había entendido cuando vi el teórico. Bien, me puede dar para arriba o me puede dar para abajo. ¿Sí? A ver, esperen que les voy a mostrar algo que solemos usar siempre. Y que está bueno, porque esta parte en R2 está buenísimo porque uno puede dibujar en el plano y convencerse. En R3 se complica. No sé si ustedes están viendo que yo tengo dos lápices en la mano. ¿Sí? Estos dos lápices, que justo me quedaron de boca, van a simular ser dos vectores no paralelos, de R3. Estoy en el espacio de mi casa, ¿sí? ¿Lo ven estos dos lapicitos, uno amarillo y uno azul? Sí. Si yo tengo estos dos vectores, no importa en qué parte, acuérdense que nosotros siempre trabajamos con vectores que están aplicados al origen, si no toda esta teoría que estamos desarrollando no tiene sentido, ¿eh? Si yo tengo dos vectores de R3 y los multiplico vectorialmente, lo que obtengo es un vector que es perpendicular, es este lápiz verde, no sé si lo ven, que es perpendicular tanto al vector azul como al vector amarillo. ¿Sí? Y este vector verde depende si multiplico, en el orden en el que multiplique. Si yo hago B multiplicado por W, me puede dar el verde hacia arriba, o si hago W multiplicado por B, me puede dar perpendicular, pero hacia abajo. Cuando digo hacia arriba o hacia abajo, es indistinto porque los vectores pueden estar así, pueden estar en cualquier posición, ¿no? Vamos a pensar en el caso más simple, que estuvieran apoyados sobre la mesa, digamos, los dos vectores. El perpendicular o sale para arriba de la mesa o para abajo de la mesa. O cualquier múltiplo escalar de estos, ¿no? Puede ser más cortito, más largo, pero va a salir 1, ¿sí? Entonces, el producto vectorial en R3 nada más, de dos vectores que no son paralelos, me va a dar o un vector en este sentido o en el sentido contrario. Depende en qué orden multiplique esos dos vectores, ¿sí? No hace falta acordarse la fórmula de cómo obtener un vector. O sea, el producto vectorial me sirve para hallar un vector, si yo necesito un vector que sea perpendicular a dos que me dan, que no sean paralelos. Porque fíjense qué pasa si estos dos vectores son paralelos. El amarillo y el azul, los de boca. Si el amarillo y el azul son paralelos, ¿sí? Y yo hago el producto vectorial. Me puede dar este, me puede dar este, me puede dar este. Yo puedo girar el lápiz en cualquier sentido. Sería el caso del mástil y de todos los vectores que pusimos sobre el piso, ¿no? Puedo obtener infinitos vectores perpendiculares a dos que sean paralelos. Por eso el producto vectorial, cuando los vectores son paralelos, me devuelve el vector nulo, porque no sabe cuál de los infinitos vectores perpendiculares me puede devolver. ¿Sí? Entonces, por defecto, me devuelve el vector nulo. Además, es una de las propiedades del determinante. ¿Se acuerdan que el producto vectorial, una forma de no recordar la fórmula es desarrollar un determinante simbólico? Sí. Yo no sé si ustedes se acuerdan, porque yo la semana pasada me tomé unas vacaciones, pero en un determinante, cuando yo tengo dos filas o dos columnas que son múltiplos, el determinante me da 0. O si yo tengo dos filas repetidas o dos columnas repetidas, el determinante me da 0. O si yo tengo una fila de ceros o una columna de ceros, el determinante me da 0. En el caso de que los vectores sean paralelos, sería el caso de dos filas que son múltiplos, ¿sí? Y si son múltiplos, y el producto vectorial es un determinante simbólico, el determinante me va a dar 0. Porque las filas son múltiplos, es una de las propiedades del determinante. No nos contradecimos con ese determinante simbólico, con lo que ya sabíamos, ¿sí? Entonces, resumiendo, producto escalar, no importa en qué cantidad de componentes, pero tienen que tener la misma cantidad de componentes, el producto escalar me devuelve un número. Si ese número es 0, porque los vectores son perpendiculares. Si yo quiero vectores paralelos,
A uno de esos vectores los multiplico por un número real y tengo que obtener el otro. Y si yo tengo en R3 dos vectores no paralelos y necesito un vector que sea perpendicular a ambos, uso el producto cruz o el producto vectorial. ¿Sí? Genial, gracias. Bien. Ahora, estos productos, además de devolverme todas estas cosas, me permiten calcular ángulos también, o distancias, ¿sí? Vieron que para las distancias usamos la norma, y para calcular ángulos usamos producto escalar, y normas también, ¿sí? Sí, sí. En el ejercicio 21, me dan un vector en R2, y me piden que encuentre otro que forme determinado ángulo con ese vector que me dan. ¿Cuál es la ventaja del ejercicio 21? Que el vector que me dan, el vector B, es un vector de R2, así que lo podemos dibujar. ¿Sí? Yo no sé dibujar muy bien vectores, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Me dan el vector 3, 4. Así que como estamos, chicos, todo lo que hagamos en R2 se puede representar y se puede... La representación no justifica nada, no es justificación de nada, pero si yo lo puedo representar y lo veo, me puedo convencer, digamos, de lo que estoy haciendo. Las justificaciones tienen que ver con algún procedimiento algebraico, con aplicar alguna definición, alguna fórmula, alguna propiedad. Pero en R2, todo eso que uno aplica matemáticamente, lo puede representar gráficamente y convencerse de lo que está respondiendo tiene coherencia, ¿sí? Bueno, voy a dibujar el vector de coordenadas 3, más o menos, el vector de coordenadas 3, 4, andará por acá, ¿no? Vamos a tratar de hacer un vectorcito lindo. Ahí, supónganse, que es el vector B. Ese es el vector 3, 4. ¿Sí? Me piden que encuentre un vector W que forme con B un ángulo de pi sobre 2. Bueno, que forme un ángulo de pi sobre 2 tiene que formar un ángulo de 90 grados. Puede ser 90 grados para allá o 90 grados para acá. Así que si uno pensara en un ángulo de 90 grados, podría pensar en que el vector podría estar así en esta recta para este lado, o para allá, ¿no? Sobre la línea, sobre esta recta que dibujé en amarillo, fíjense que acá formo un ángulo de 90 y para allá un ángulo de 90, así que podría ser uno de acá cortito, más largo, esto podrían ser infinitas respuestas que podríamos dar. ¿Se ve? ¿Que se convencen de lo que les estoy diciendo? Me dibujé una recta perpendicular al vector B, Sí, sí. y sobre esta recta podemos localizar infinitos vectores W, ¿no? Infinitos vectores W, pero si caen sobre esta recta, seguro van a formar un ángulo de 90 grados con B. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo pensaron? Yo estos problemas los pensé así como, lo planteé como B por N, B por W tiene que ser sobre el módulo de B por el módulo de W. Usaste la fórmula del ángulo. Sí, la fórmula de ángulo. Bien, el coseno de tita tiene que ser producto escalar entre B y W sobre la norma de B. ¿Está? Sí, Bien, ahora, en este caso tita es conocido, ¿no? Porque me están diciendo que el ángulo sea pi sobre 2. Es decir, que lo que vos pensaste, a ver si, corregime si me estoy equivocando, pensaste en esto, ¿no? ¿O no? sí, sí, Bien, el coseno de pi sobre 2 es conocido por todos. sí. ¿Cuánto da? 0. 0. Ah, ¿y a dónde caemos? ¿A qué conclusión llegamos?
A que el numerador B tiene y que ser W 0. son ortogonales. Son ortogonales porque el producto escalar me tiene que dar 0. ¿Sí? Porque no importa cuánto mida la norma de B o la norma de W, cuando yo pase esto para allá multiplicando, caemos en la definición de ortogonalidad. El producto escalar entre los dos vectores me tiene que dar 0. Y sí, ortogonalidad porque el ángulo justamente es un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, en R2 podés buscar a ojo. Y si no, podemos hacer lo que hicimos hoy, ¿no? Lo que hicimos hoy en el caso de R3, que buscamos los infinitos vectores perpendiculares. Decimos, bueno, W tiene componentes W sub 1 y W sub 2. Esta es la clásica condición de ortogonalidad. ¿Sí? Entonces decimos, el vector 3, 4 multiplicado por W sub 1, W sub 2, me tiene que dar 0. ¿Qué significa esto? 3 por W sub 1 más 4 por W sub 2 me tiene que dar 0. Bueno, y ahora acá elijo, qué sé yo, no sé, menos 4 tercios de W sub 2, y digo W sub 2 es el real arbitrario. Y acá tengo los infinitos que van a estar sobre esta recta amarilla. Los W van a ser de la forma menos 4 tercios de W sub 2 con W sub 2 real arbitrario. Acá tengo los de la recta amarilla, todos. Estos son todos los que caen sobre la recta amarilla. Bueno, ¿me dicen uno? Hay infinitas respuestas, ¿no? Bueno, quiero que me digan una. Menos 4 tercios y 1. Bueno, si W vale 1, si W sub 2 vale 1, el vector W sería menos 4 tercios 1. Sí, perfecto. Y es recontra simple de comprobar que este multiplicado por 3, 4 me da, obviamente, 0. Por lo tanto, el ángulo que van a formar va a ser de 90 grados. ¿Sí? ¿Alguien se anima a darme otro? Menos 8 tercios 2. ¿Menos? Menos 8 tercios. Menos 8 tercios, 2. Perfecto. Si W sub 2 vale 2, el vector menos 8 tercios 2 también va a ser uno que caiga sobre la recta amarilla, por lo tanto va a formar un ángulo de pi sobre 2 con el vector B. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar de W a medida que yo vaya variando W sub 2? ¿Cuál va a ser la diferencia entre 4 tercios 1, 8 tercios 2, menos 8 tercios 2, menos 4, 3? ¿Cuál va a ser la diferencia entre todos esos vectores? ¿O cómo van a ser todos esos vectores? ¿Paralelos? Paralelos, claro, porque van a ser múltiplos, ¿no? Van a ser múltiplos de menos 4 tercios 1, porque los estoy multiplicando por W sub 2. Son todos estos que van a caer acá en esta recta amarilla que dibujé en el planito. Y bueno, puede ser uno chiquito, uno más largo, uno en el sentido contrario, uno recontra largo, uno recortito, uno intermedio, ¿sí? Hay infinitas respuestas para este problema. Bueno, de estas infinitas, que son todas estas que están acá, elegimos, por ejemplo, dar como respuesta este vector. O, por ejemplo, menos 8 tercios 2. O, por ejemplo, menos 4, 3. O, por ejemplo, y así podríamos seguir, no sé, 4 menos 3, y dar un montón de respuestas que verifican esta condición. ¿Sí? Pero, profe, en casos como el B, donde ya no sabemos que no nos da 0, sino que nos da, por ejemplo, en el caso de B, que es coseno de 0, que nos da 1, Sí. ¿cómo haríamos? Bueno, ahí en ese caso, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos al otro, al B. Sí. Vamos al caso B, donde me dicen que tita vale 0. ¿Sí? Recordamos que el vector B era el vector 3, 4. Vamos a dibujarlo de vuelta. Así lo dejamos. Acuérdense que todo lo que está en R2 me conviene dibujarlo, ¿eh? Porque si lo veo, me convenzo. Es mucho más fácil de ver.
de saber si estoy haciendo bien las cosas. Bueno, 3, 4, acá dibujamos el vectorcito. Este sería el vector B. Y ahora me están pidiendo que el ángulo que tiene que formar este vector B con este W sea, que W tiene que ser nuevamente de 2 componentes, ¿no? Sea 0. ¿Qué significa que tiene que ser 0 el ángulo que forma B con W? Que W tiene que ser paralelo a B. Perfecto, W tiene que ser paralelo a B, es decir, uy, hice lío. Es decir, que W tiene que estar en la misma dirección que B. ¿Sí? Y si tiene que estar en la misma dirección que B, será un vector que esté en la recta, que vaya en la misma dirección que B. ¿Cuántos vectores hay que estén en la misma dirección que B? Infinitos. Infinito. ¿Cómo van a ser estos infinitos vectores respecto de B? K por B. Van a ser un múltiplo de B. ¿Sí? Van a ser un múltiplo de B. Entonces acá ni siquiera hace falta usar una fórmula. El sentido común me dice, si yo pongo un vector que sea paralelo al vector 3, 4, seguro que va a formar un ángulo de 0 grados. ¡Ay, no! Pero pará, porque acá acabo de meter la pata. ¿Qué pasa si pienso con este vector? ¿Qué ángulo forma con B? Pi formamos. Ah, 180. entonces no tendrá que ser cualquier vector. Van a ser los K positivos. Tienen que ser no solo los vectores que vayan en la misma dirección, sino que además vayan en el mismo sentido que B. ¿Sí? Así que lo amarillito le mandamos un beso porque no pueden ser todas. Pero lo borré. La gomita. Ahí está. ¿Sí? Tienen que ser vectores que vayan en la misma dirección y en el mismo sentido. Por lo tanto, el múltiplo que voy a tener que buscar va a ser un K por B, en donde W va a ser de la forma K por B, pero K tendrá que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Evitamos el vector nulo para no caer en un caso trivial. Elegimos un escalar positivo para asegurarnos que vaya en la misma dirección y que el ángulo que forme sea 0. ¿Sí? Por ejemplo, W podría ser 6, 8. Pero, profe, en el caso de que nosotros quisiéramos resolver por fórmula, Sí. ¿cómo podremos hacer? Bueno, ahí, si querés resolver por fórmula, vas por un camino más complicado, porque tendríamos que pensar. Vamos de vuelta con la fórmula, ¿sí? Acá, si es en R2, te conviene pensarlo intuitivamente, ¿sí? Pero vamos a hacerlo igual por la fórmula para que veas que no te conviene. Coseno de 0 ya pongo directamente porque tita vale 0. Sí, pero justamente digo, podemos pensar en el caso de pi sobre 3, que ahí sabemos que no va a ser tan sencillo como Sobre ver. 3, yo te diría que ni lo intentes, porque ahora vas a ver cuál es la diferencia. El coseno de 0 tiene que ser B por W sobre la norma de B por la norma de W. ¿Sí? El coseno de 0 vale 1. B vos lo tenés, es 3, 4. W no sabés quién es W sub 1, W sub 2. La norma de B se puede calcular, es la raíz cuadrada, vamos a anotarlo acá, para que no digan que digo cosas que no son, es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Sí? Da 5. Da 5. Entonces esto va a ser 5, y acá va a ser la raíz cuadrada de W sub 1 al cuadrado más W sub 2 al cuadrado. Entonces fíjate que si vos querés despejar acá arriba tendrías que multiplicar 3 por W sub 1 más 4 por W sub 2 sobre 5 por esta cuenta. ¿Sí? Si vos querés hacer esto, te va a quedar como un sistema de ecuaciones, arriba lineal y abajo no. Porque 5 por la raíz cuadrada de W sub 1 más W sub 2, esto me da un número que depende de W sub 1 y W sub 2, y no es un sistema de ecuaciones. Entonces, uno en este caso podría decir, bueno, yo voy a ponerle la condición
elijo, qué sé yo, la condición, porque como hay infinitos, ¿sí? Elijo la condición de que la norma de W sea, por ejemplo, 2. Se me antoja a mí que de los infinitos vectores que hay, quiero uno que tenga norma 2. Entonces, esto ya va a estar sujeto a valer 2. Y esto va a depender de esto que vale 2. ¿Se va siguiendo el razonamiento? ¿Por qué no conviene usar fórmula? Sí, ahora se podría... Y esto vale 2, estoy diciendo que la raíz cuadrada de W sub 1 al cuadrado más W sub 2 al cuadrado es igual a 2. Es decir, que W sub 1 al cuadrado más W sub 2 al cuadrado vale 4. Esta sería una condición. Y la otra condición sería que 3 por W sub 1 más 4 por W sub 2 esté sujeta a esta condición. Entonces puedo reemplazar, despejar el W sub 1 al Pero te queda un sistema asqueroso donde esto vos ya sabes, lo vas a reemplazar directamente por 2, por 3, por la norma que vos quieras. Entonces te queda 1 es igual a 3 por W sub 1 más 4 por W sub 2 sobre, suponete que yo acá elegí la norma que fuera 2 sobre 10. Entonces este 10 lo paso para allá multiplicando, y a este W sub 1 o W sub 2 lo voy a tener que sustituir por alguna de estas, voy a tener que despejar de acá, alguna de las dos, W sub 1 o W sub 2, meterlo acá adentro, va a aparecer la raíz, voy a tener que despejar la otra, que va a tener va a quedar una porquería, ¿sí? Va a quedar una porquería, porque vos, ¿qué norma le vas a elegir? Y yo qué sé qué norma me conviene elegir, pero elijo una norma como para achicar la cantidad de incógnitas que va a meter esta fórmula, digamos, ¿no? Pero si elijo la cantidad de incógnitas, tengo que poner alguna condición, y si pongo alguna condición, se me van a complicar las cuentas, ¿sí? Entonces, en el caso A, B y C, si lo manejamos intuitivamente, ¿sí? Si evitamos usar la fórmula del coseno, va a salir mucho más rápido, ¿sí? En el caso D, no nos va a quedar otra que seguir este proceso, que realmente, chicos, es bastante fiero, porque fíjate que tenés una ecuación lineal, que depende de W sub 1 y W sub 2, que a su vez, este W sub 1 y W sub 2 están sujetos a la condición que le hayas puesto a la norma, o sea que cada uno va a elegir una norma distinta, cada uno va a elegir poner una condición distinta, según la condición que elija, va a despejar de acá, y va a tener que meter acá, y le van a quedar unos números feos, pero bueno, se puede resolver, ¿sí? Pero es bastante engorroso el caminito. Sí, por ejemplo, en la autoevaluación no, creo que aparecía uno que no nos quedaba otra. No me acuerdo yo de la autoevaluación, porque no la vi, la verdad no la vi, como no terminamos con la práctica, no tengo la vi. enunciado acá que decía que nos pedía los vectores U tales que su norma sea igual a 2 y el ángulo que forman con el vector B mm con m menor a 0 es 45 grados. Es más simple ese. Y además tenés múltiple choice, es más fácil de chequear todavía. No tenés que hacer fórmula. Porque sabés que las dos componentes del vector son iguales, m y m. Entonces esto se reduce a una sola. M al cuadrado más m al cuadrado igual, y tenés la norma. 2m cuadrado sería. Claro, se reducen las posibilidades. Ahí es distinto, porque ponen más condiciones. Igual, ya te digo, en R2 dibujalo, lo dibujás y sale fácil. Sale fácil. Sí. El D, chicos, el 21D, hay que hacer este razonamiento, ¿sí? Hay que hacer este razonamiento. Uno tendría que elegir la norma del vector, si quisiera, ¿no? Para que se cumpla, para achicar, digamos, las posibilidades de andar adivinando cuáles son las componentes del vector. Uno fija la norma, por ahí, no sé, que la norma sea 1 puede resultar conveniente, pero no van a ser vectores agradables, digamos. Las respuestas no van a ser 1, 5, 3, 8, 4, 3, ¿sí? Van a ser, Sí, no van a ser felices. van a ser números irracionales.
en la tanda de respuestas hay una respuesta, pero vaya a saber con qué lo hicieron, ¿no? Así que no se guíen por eso. Para cada uno de estos casos hay infinitas respuestas. Lo importante en esta tanda es, primero, que no automaticen, no usemos la fórmula para todo, porque fíjense que en este caso era re simple pensar intuitivamente en quiénes eran los vectores, que si usábamos la fórmula en el lío que nos metíamos. ¿Sí? Entonces, si estoy en R2 y lo puedo resolver intuitivamente, quiero decir, usando el concepto, ¿no? Si forma un ángulo de cero es porque los vectores son paralelos, y acá uso la condición de paralelismo entre vectores, ¿sí? Y si uso esta condición de paralelismo, puedo dar infinitas respuestas de manera inmediata, y evitar meterme en este lío que me propone la fórmula. La fórmula vamos a dejarla para casos donde realmente querramos conocer el ángulo y no tengamos otra alternativa. ¿Sí? O sea, cuando no nos queda alternativa y tenemos que usar fórmula, una cosa que nos conviene es dar alguna condición, por ejemplo. Para poder, En por estos ejemplo, casos, justamente sí. que la En norma. este caso particular del 21, en el D, lo aconsejable sería imponer alguna condición. Porque vos tenés infinitos vectores. Y la fórmula sirve para B y un vector de W. Bueno, pero la fórmula no te dice cuál de los infinitos vectores de W tenés que usar. Entonces, de estos infinitos vectores, o de los que forman un ángulo de pi sobre 3, que van a ser infinitos también, de esos infinitos vectores, bueno, fijale una condición. De los infinitos elegí uno, qué sé yo, el que tiene norma 1, el que tiene norma 2, el que tiene norma 3, el que tiene norma 100. No sé, pero imponele una condición para reducir la cantidad de Las respuestas que posibilidades, podés sí. llegar. Claro, pues si no te va a volver loco, no terminás nunca. Entrás en un círculo vicioso y no terminás de despejar ninguna de las variables. Sí, porque yo intenté por la fórmula y en un momento parecía que no llegaba a nada. Sentía justamente, sin imponer condición, no llegas a nada absolutamente. Quedas en un stand-by que no podés hacer nada. Claro, no porque llegamos a esto que llegamos acá, suponete, ¿no? Pero la diferencia es que el coseno en pi sobre 3 vale 1/2. Llegás a esta expresión, y esta expresión queda ahí porque no podés hacer más nada. Haces Por el eso producto escalar, te queda una suma, este producto no lo podés resolver porque no sabés quiénes son las componentes W sub 1, W sub 2, y ahí quedás. Ahora, si vos yo me había quedado decís, en un stand-by ahí, no sabía para dónde patear después. claro, si vos imponés una condición como la que, por ejemplo, como la que pusimos acá, la norma elegíla vos, yo puse 2 por poner un ejemplo cualquiera, pero ponele una condición fija, qué sé yo, no sé, quiero que tenga norma 1, para checar las cuentas. Este vector de los infinitos que hay, quiero el que mide 1. Bueno, el que mide 1, esto de acá abajo ya se reduce a un 1, y esto de acá arriba se va a reducir a despejar acá y igualar a 1, ¿no? Y hacer queda como un sistema de ecuaciones no lineales, ¿sí? En donde arriba tengo una ecuación lineal y abajo tengo una cuadrática. Me voy a tener que sustituir en una, o sea, despejar en una y sustituir en la otra para encontrar las soluciones de ese sistema, que van a ser obviamente infinitas. De las infinitas me quedo con la que cumple, que tenga norma la que vos quieras. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo les diría que no se metan, pero si quieren lo encaramos, el 21D, para que vean que no es nada agradable de resolver. Pero yo les aconsejaría que no se metan. Y profe, el C, ¿cómo lo hacemos sin fórmula, así como hicimos este? Mira, así como hicimos este, que le pedimos Busca ese ángulo opuesto, busca un a los vector W opuesto. que sean múltiplos con K positivo para que forme un ángulo de pi con el vector B, tendrán que ser los que van para el otro lado. O sea que la condición ahora es que el K sea negativo, ¿no? Para cambiarle el sentido de los vectores. Por eso busca un vector que sea, por ejemplo, -3, -4. En el caso del C, vamos a anotarlo acá, en el caso del C, vamos a poner la condición de que sea de la forma K por B, pero con K negativo, para que apunte en sentido contrario y forme un ángulo de pi. O sea que vas a multiplicar a B al 3/4 por cualquier número negativo. Te va a dar un múltiplo que apunte en el sentido contrario, entonces te garantizás que forma un ángulo de pi. ¿Te das cuenta?
Sí, sí. Sí, sí, profe. Gracias. Porque acordate que si vos multiplicás acordate que multiplicar a un vector por un número real, vamos a decirlo en criollo, lo que vos le haces al vector es lo estirás o lo achicás, o le cambiás la flecha para dónde apunta, ¿sí? Si vos lo multiplicás por un número más grande que 1, en la misma dirección que apunta el vector lo estirás. Positivo, no más grande que 1. Y si lo multiplicas por un número positivo, pero más chico que 1, en la misma dirección del vector lo achicás. Yo estoy moviendo los dedos como si ustedes me vieran, pero bueno. Si yo multiplico el vector b por un número más grande que 1, lo estiro, ¿sí? En la misma dirección. Y si lo multiplico por un número positivo más chico que 1, lo achico al vector, ¿sí? Lo hago más chiquito. Ahora, si al vector lo multiplico por un número negativo, pasa lo mismo, pero apuntando hacia el otro lado. Y como yo en el ejercicio C quiero que el ángulo θ sea de pi, necesito que el vector apunte hacia el otro lado, que sea paralelo a B, pero que apunte hacia el otro lado, así me aseguro que el ángulo es pi. Entonces, evitamos pasar por todo esto, que la verdad es un dolor de cabeza. Muy linda la fórmula, sirve para calcular, pero el ángulo ya lo tenemos. Y el ángulo es pi. Y si el ángulo es pi, yo ya me doy cuenta que los vectores tienen que ser paralelos, nada más que uno va en sentido positivo y el otro en sentido negativo. Entonces lo busco intuitivamente, ¿sí? Usando el concepto de paralelismo y sabiendo que si el escalar es negativo, le cambio el sentido del vector. Y si le cambio el sentido del vector, dejarán de formar un ángulo de 0 y pasarán a formar un ángulo de pi. Y evitamos este cálculo engorroso. ¿Se entiende? Sí, sí. Muy bien. Sí, profe. Bien, y después me dijeron, ¿algún otro no? No, profe, pero yo tengo una consulta con unos ejercicios de autoevaluación porque me dio, lo comprobé y hice un par de veces, pero me daba raro, y es porque uno que decía de los ángulos que se forman entre dos vectores de R3 y dos vectores de R2, Sí. que me daba, que eran iguales o que su suma daba 195 grados. Sí. Lo hice, lo comprobé y no me dan iguales y la suma me da 180. A ver, ¿para qué buscamos la autoevaluación? Si puedo, porque estaba caída la plataforma hasta hace un ratito. Porque yo la autoevaluación no la tengo de memoria en la cabeza. Así que la buscamos. Cálculo vectorial. Esperen que les tengo que compartir esta pantalla ahora. Ahí está. ¿La ven ustedes, la autoevaluación? Sí, sí, Bien. ¿Cuál me decís, Sebastián, de estos? creo que sería el 4. Ese. Ahí está. Los ángulos que forman el vector. Ah, mira qué feo que salió esto. Esto es raíz de 12. Sí, sí, esta declaración ahí ¿Ustedes lo abajo. ven bien? Ah, lo que pasa es que yo acá... ¿Por qué se ve así? Ah, arriba pusieron la aclaración. No, no dije nada. Está ahí abajo como un ítem también. Sí, sí, sí. Bueno. A ver, esperen que agarro el lapicito de acá, así vamos anotando lo que necesitemos. Dice, los ángulos que forman el vector A con el vector B y el vector C con el vector D son... Vamos anotando. El vector A, en el primer caso es raíz de 12, 2, 0. Y el vector B es menos 2, 0. ¿Sí? Esto por un lado. Acá tenemos que buscar el ángulo que forman A y B. Y por el otro lado dice, el vector C es 1 menos 1, y el vector D es menos 1, raíz de 3. Sí. Vamos a llamarle a este, no sé, alfa. Bien, contame qué hiciste. Bueno, yo arranqué por C y D, que serían los más fáciles porque eran los de R2. Dale. Y lo que había hecho justamente fue agarrar y calcular el producto vectorial que me daba
Menos Producto 1 vectorial menos... no, porque estamos en R2 acá. Por eso, o sea, el producto escalar interno. Sí. Usaste esta fórmula. Sí. Bueno, Y me entonces quedó menos 1 menos raíz de 3. menos 1, 1 por menos 1 raíz de 3 sobre... Ahí la pusiste no- al revés los signos, Cari. Es 1 menos 1. Hola, Ana. ¿Cómo andan? Vale, profe. Me borré todo. Bueno, ya está. Es 1 menos 1. 1 menos 1 y menos 1 raíz de 3. Y abajo pusiste la norma de este, ya si querés ponemos raíz de 2. Y la norma de este, ¿qué te dio? 2. Y acá hiciste el producto escalar, ¿no? Sí. Acá no pongamos tita, dijimos que le íbamos a llamar alfa. No sé por qué puse tita. Y bueno, después cuando resolví... A ver, espera, que vas más rápido. Arriba te quedó menos 1 menos raíz de 3, Sí. 2 por raíz de 2. ¿Ahí? Sí, me quedó eso. Bien, y acá usaste la calculadora para ver cuánto te da este ángulo. Sí, sí, yo literalmente puse el coseno a menos 1 y me dio 165 grados que me daba. Y la calculadora en modo D. Sí, sí, igual yo me manejo más con una calculadora de internet, una calculadora más científica de internet que me resultaba Bueno. más cómoda. Espérate que yo lo hago también. Coincido con vos. Menos 1 menos raíz de 3 dividido 2 raíz de 2. 165 te dio el ángulo formado contra 6D. Contra 6D, 165 grados. Sí. Sí. Y acá hiciste lo mismo. Acá tengo que operar con el producto vectorial. O sea, el producto cruz. Sí. A ser justamente de R3. Y... ¿Por qué no usaste Sí, la sí. misma que acá? Si esta vale para cualquier R. Ah, porque así como estaba en el video que yo calculaban así vectores en R3, yo calculé así. Bueno, pero en R3 es un caso particular y por eso se muestra con el producto vectorial, porque solo vale en R3, pero si vos querés calcular el coseno del ángulo que forman dos vectores, no importa si son de R2, de R3, de R4, de R5, con la fórmula del coseno vale en cualquier Rn, digamos. No te hagas lío, usá siempre la misma. Ah, bueno, yo porque lo sé como decía en el video, lo usé así, por eso. Ah, pero probá ahora calculándola con la fórmula de coseno, a ver si te da lo mismo, si te da que son iguales y su valor es 165. Sí, porque justamente con el seno, con la fórmula de seno me terminaba dando que beta era 15. Va, el segundo ángulo me daba 15 grados. Entonces no me daba ninguna de estas opciones. Con la fórmula del seno te daba 15 grados y bueno, habría que revisar alguna cuenta, ¿eh? Probá con la del coseno a ver si la podés solucionar. Ok, Con esta después lo misma, pruebo. con esta misma, que es mucho más simple. Ok, entonces después lo pruebo y veo Dale, si llevo dale, algo. dale. Lo que pasa que si le daba 15 en seno, hay que ver, no es tan fácil ver en qué cuadrante estamos ubicados, pero es justo el complemento de 165. Claro. Entonces pueden ser, como el seno es positivo en varios cuadrantes, podés usar también el de 165. Ah, El ahí sí problema tiene que tiene el sentido. seno. Claro, entonces te conviene usar el coseno para ver si es positivo o negativo. Claro. Que vos tenés dos ángulos distintos cuyo seno vale lo mismo. Entonces la calculadora por defecto te devuelve el del primer cuadrante, pero ¿cómo sabes si es el del primero o el del segundo? Claro, Claro, ahí y en tiene R3 sentido. peor, La R3 porque menos, hay claro. 8 cuadrantes. Claro. En cambio el coseno es mucho más.
El coseno, fíjate que si es del primer cuadrante es positivo y si es del segundo cuadrante es negativo. Ahí no le vas a pifiar. O sea, si toda esta cuenta te da positiva, el ángulo es entre 0 y 90, y si toda esta cuenta es negativa, es entre 90 y 180. Claro, ahora sí se lo puedo Eso ver. es lo que te ha pasado. Te dio 15, pero bueno, te podría haber dado también 165, porque el seno toma el mismo valor en 15 que en 165. Perfecto, entonces, muchas gracias. Ahora Y sí se para tiene ángulos te conviene usar siempre la del coseno. ¿Eh? Sí. Lo que se mostró en el video fue otra aplicación del producto vectorial, que solo es válido en R3, como para que tengan otra variante, pero nada más que para eso. Perfecto. Entonces, Seguilo sí, con que el se puede. coseno y vas a llegar a que son iguales. Creo que eran iguales. Bueno, ¿y el resto? Profe, tenía una duda con respecto al trabajo práctico. Sí. Si con la calificación que me aparece ya está o me tienen que No, mandar no. la nota. Ah, ok. Acordate que vos desarrollaste un ejercicio. Claro, tienen que corregir eso. Sí. Después del choice y la corrección del ejercicio, te mandamos el aprobado o desaprobado del TP. Buenísimo, gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda?